Bueno, conmigo el comandante César Montes, ex líder guerrillero en Guatemala. Bienvenido a Panamá. Oiga, y lo primero es, ¿qué le hace a uno decir, me voy a la montaña a tirar, a dar tiros? Es que en mi caso personal, yo lo tengo muy claro. Yo fui a estudiar en la Universidad de La Habana medicina durante un año cuando se dio la crisis del Caribe en 1962, y entonces interrumpieron los estudios y yo retorné a Guatemala porque era octubre. Entonces las clases empezaban en febrero, entonces teníamos solo noviembre, diciembre, enero y febrero para estar ahí en Cuba sin hacer nada o ir a cortar caña, que era lo que se estilaba en esa época, que no era una sanción, era una cosa de entusiasmo. Pero regresé, me secuestraron en el aeropuerto porque el secuestro lo introdujo en Guatemala la asesoría militar norteamericana. Luego me interrogó un cubano norteamericano en una cárcel secreta del ejército de Guatemala, y luego, después de 2 semanas de estar ahí bajo torturas y amenazas de muerte y todo eso, misteriosamente me liberaron para acusarme, hacerme un juicio público, pero yo ya no me dejé capturar. Juré que no me iban a capturar y hasta el momento lo he demostrado. Pero ya salí a buscar a los militares del 13 de noviembre que estaban luchando contra el presidente Idígoras en esa época. Entonces yo busqué integrarme con ellos. En Guatemala el caso es muy peculiar, ¿no? Ningún proceso se parece a otro, pero en Guatemala los primeros jefes de guerrilleros fueron todos entrenados en Ranger en Estados Unidos, en Fort Bragg, Carolina del Norte. Fueron anticomunistas preparados como especialistas en lucha contra insurgencia, que se entrenaron en Fort Gulick, Panamá, en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas. John Sosa fue uno de los que estudió aquí. En la Escuela de Artillería fue un estudiante muy aventajado aquí en Panamá, entrenado por los norteamericanos, y luego después de eso fue el primer jefe guerrillero que yo tuve, fue Marco Antonio John Sosa. Y una vida en el monte debe ser, pues, es un desastre, ¿no? Sí, estar siempre movilizándose, durmiendo a la intemperie. Sí, eso no deshumaniza mucho. Pues humaniza mucho. Yo creo que al revés, nosotros aprendimos el esfuerzo, el sacrificio, la abnegación, nos negamos a nosotros mismos, usamos otro nombre. Es decir, me presentan a mí como César Montes, yo me llamo César Montes porque durante 18 años apenas yo usé el nombre de Julio César Macías, y 36 años usé el de César Montes, o sea, el doble del tiempo usé el de César Montes. Entonces, ¿con cuál nombre me encuentro más cómodo? Yo soy como diría Yoconda Belli en Nicaragua, soy un personaje habitado. En mí habita César Montes, que yo lo inventé, yo le di vida, y cuando él nació, me dio muerte a mí, porque dejé de ser César Macías hasta la fecha. Una de las cosas que, bueno, la historia de América Central, sobre todo de los 60, 70 y 80, es apasionante. Apasionante porque, pues, si hubo un campo de batalla de la Guerra Fría, ese fue América Central. Incluso yo una vez comparé la España de los 30 con la América Central de los 80. Esa, pues, es una verdadera lucha ideológica. No estabas mal. Y ustedes, por ejemplo, en Guatemala había una guerrilla, en El Salvador había una guerrilla, que yo creo que es el caso más exitoso de alguien que ha pasado de ser un movimiento guerrillero a un partido político. Nicaragua había una guerrilla que se puede decir que, pues, se engulló toda la sociedad nicaragüense. ¿Por qué nunca hubo una coordinación entre todas las guerrillas? El esfuerzo más grande que hubo para hacerlo fue el de Torrijos. Torrijos no solo significó para Panamá la devolución del canal, Torrijos significó para la lucha contra los norteamericanos una influencia muy grande, muy benéfica. Él fue el que se comprometió durante la ofensiva final terrible contra Somoza, trasladando armas a través de Costa Rica y colocando todo el frente sur, artillería, ametralladoras pesadas, gente, recursos económicos. Es indudable que no se ha reconocido el valor estratégico de lo que hizo. Torrijos le cambió la geopolítica de los Estados Unidos y de Centroamérica. Nos apoyó a nosotros desde 1965. Yo mandé
un primer mensaje a Torrijos y fue bien recibido el mensajero y yo le mandé a pedir el sombrerito con la palmita. Una palmita. Y dijo, no, ¿qué es esa vaina, chacarón? ¿Qué quiere? ¿Cuántas armas quiere? ¿Cuántos hombres? Sí, pero él no tenía el ingrediente ideológico, él lo hacía un hombre totalmente pragmático. Él, como un hombre pragmático, y además de eso entendía que había que enfrentar a los norteamericanos y debilitarlos para poder tener mejor capacidad de argumentación en la mesa de negociaciones. Ustedes, incluso apareció una especie de hermandad de los guerrilleros, y así como usted peleaba en Guatemala, de repente podía estar en África o podía estar en algún país de Sudamérica. Bueno, nosotros nos hicimos ese propósito. Inicialmente nosotros empezamos la lucha en Guatemala con los militares el 13 de noviembre por razones patrióticas, gremiales, etcétera. Nosotros empezamos a introducir los que éramos civiles, como yo, que fui el primer civil que se integró con los militares, el pensamiento revolucionario. Nosotros empezamos a tratar de hacer un gobierno que fuera más bien un gobierno nacionalista, como restituir el periodo de Jacobo Arbenz de Guzmán. Jacobo Arbenz en los años 50. Y es más, yo hablé con John Sosa, hablé con Turcio Lima, los principales jefes de guerrilleros, y les dije, bueno, y cuando esto triunfe, dijo, no, dijo John Sosa, yo quiero regresar a mi casa, trabajar y vivir ahí. Y Turcio Lima dijo, no, yo voy a ser el ministro de la defensa y voy a hacer un ejército profesional, capaz y que apoya a su pueblo. Entonces nosotros encontramos en Torrijos una identificación con eso, de que él quería ser un ejército que estuviera a la par de su pueblo. Después de dar tiros durante tantos años, viene un tratado de paz. Bueno, ya llega la paz a Guatemala y lo que sale es una sociedad todavía más violenta de la que hubo y todavía más desigual. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los acuerdos de paz. Yo creo que, en primer lugar, yo quisiera decir una cosa, sobre todo por lo que está pasando ahorita en Colombia, ¿verdad? Que no hay ningún acuerdo de paz que deje satisfecho a todas las partes. Eso es lo primero que hay que... los acuerdos después de lo de España, de la Moncloa y todo eso, dejaron satisfechos a unos y todavía sobreviven estructuras que dejó Franco hasta el día de hoy y todavía... Claro, uno no puede hacer tierra rasa. Que uno no puede hacer tierra rasa. Y en Guatemala fue ese el caso. Nosotros logramos una serie de transformaciones, logramos eliminar las patrullas de autodefensa civil, eliminar la patrulla de la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, reducir el ejército, que se acabaran los enfrentamientos armados, que se acabaran las masacres y que se reconociera a los indígenas, que se reconociera la posibilidad de que increíble que en un país como Guatemala se prohibiera pensar de tal o cual manera. Y había un estatuto legal que decía no se puede formar partidos que tuvieran orientación socialista, orientación revolucionaria. Y que eso es increíble, eso es impresionante. Sí, en Estados Unidos ha habido partido comunista, ha habido partido socialista. En Guatemala no, en Guatemala ser partido socialista o ser partido comunista era la muerte. Yo fui sometido a torturas y a golpes y todo eso por preguntar nada más si yo pensaba que Cuba era socialista. Usted, por ejemplo, es decir, ¿qué uno hace si se encuentra con un torturador en la calle? ¿Se ha encontrado con alguno? Sí, y pues no fueron mariposas las que me dieron vuelta en el estómago precisamente. Obviamente que no. Y yo creo que en lo personal represento una de las posiciones que está hablando mucho más de la reconciliación que del enfrentamiento. Yo creo que después del enfrentamiento quedan demasiados resentimientos. Yo creo que Colombia va a tener que pasar un periodo en el que va a haber que esperar a que las aguas, que el fuego se aminore un poco, que las aguas agarren su nivel, porque ahorita todavía hay demasiados que hablan. Por ejemplo, me parece a mí una cosa sorprendente que dice, ¿cómo va a ser que un guerrillero haga? ¿Y por qué no? ¿Cómo va a ser que un guerrillero que es un transformador social que tomó las armas para cambiar su país, que tenía unos principios revolucionarios, y que creyó y le dio su vida por creer que en sus principios y en que la justicia social debía primar? Y entonces, ¿qué pasó con el otro lado? Pensaron que lo que tenían que tener es la defensa del Estado, la defensa de las instituciones democráticas y sobre todo que el enemigo era interno y no era externo, y entonces había que matar a sus propios connacionales, y eso nos llevó a 36 años de muertes entre nosotros unos a otros. Y yo quisiera decir una cosa, nosotros fuimos los primeros en 1963, nos establecimos como guerrilla, pero en el 62 se formaron las FARC, en el 64 se formaron las FARC,
O sea, las FARC en Colombia se llamaron FARC por influencia de las FARC de Guatemala. Entonces, y nosotros entrenamos a los sandinistas, yo entrené a los sandinistas, a un grupo de sandinistas en la Sierra de las Minas antes de que empezaran a crecer y a desarrollar. Creo que jugamos un papel de divulgación de las ideas y los métodos revolucionarios muy grandes. Lo que pasa es que posteriormente ya los sandinistas hicieron otra forma de hacer las guerrillas y además de eso hubo dos errores graves ahí. Una fue la muerte de Chamorro y otra la muerte de un periodista norteamericano y eso llevó a la explosión y entonces Torrijos participó activamente en sacar de ahí a Somoza para siempre. Eso. Y se acabó Somoza para siempre. Bueno. Entonces ahora, pues es otro fenómeno, el fenómeno de que si los sandinistas se convirtieron en empresarios, se convirtieron en esto, o si es un socialismo de Estado, o qué, esa es harina de otro costal. Pero lo que estamos hablando ahorita es de los procesos sociales de paz, y los procesos sociales de paz son siempre conflictivos. Mire, en Guatemala, en 20 años que tenemos nosotros, no se cumplieron los acuerdos de paz más que en un 30%. Por eso es que somos una sociedad violenta, por eso es que hay extorsiones, por eso es que hay delincuencia y sobre todo por eso hay corrupción, porque nunca se puso en la mesa, en el tablero, lo que nosotros habíamos pedido, que si eran cambios constitucionales, se negó. Hubo un plebiscito que fue igual que en Colombia, pero allá fue 3 años después, y nos dijeron que no. Entonces los cambios sociales, los cambios constitucionales no se hicieron y ahora lo están planteando. 20 años después lo están planteando. Yo te puedo decir una cosa, después de 36 años no se puede terminar con 20 años de reconciliar el país. Yo creo que estamos en un periodo de reconciliar el país y creo que a Colombia le va a costar, si no 50 años, por lo menos 25 para reconciliarse. Don César Montes, líder guerrillero guatemalteco, con nosotros.